Hola, bienvenidos a Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y hoy vamos a estar hablando sobre los impactos del cambio climático, un fenómeno que viene creciendo. De hecho, se conocen los últimos números respecto de cómo ha aumentado la temperatura del planeta en los últimos 12 meses, algo que observamos no solamente en la Argentina, sino en buena parte del mundo. ¿Por qué? Porque se trata de un fenómeno que no conoce de límites geográficos ni de fronteras. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? De esto vamos a estar hablando con expertos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Vivimos en un mundo que requiere y demanda cada vez más cantidad de energía y esta es sin duda una de las causas del cambio climático. Pero para saber bien de qué estamos hablando, vamos a conversar con nuestro primer invitado en Transición 2030 de hoy, que es Gabriel Blanco. Gabriel es profesor investigador de la Universidad del Centro de la UNICEN, ex miembro del IPCC y experto en energía y cambio climático. Gabriel, gracias por sumarte. Primero que nada, tenés un montón de títulos. Contanos qué es, lo más fácil que puedas, qué es el cambio climático. Bueno, lo que estamos viendo, el cambio climático global que estamos viendo, tiene que ver con unos gases que producimos en distintas actividades que hacemos como sociedad, y esos gases se van acumulando, entre otros lugares, en la atmósfera. Y esos gases lo que hacen es retener mayor cantidad de energía. De la que nos llega del Sol, esa energía debe salir en algún momento. Esos gases hacen como una suerte de manta alrededor de nuestro planeta y van reteniendo energía, y esa energía es la que termina produciendo todo esto que estamos viendo, estos fenómenos climáticos extremos que estamos viendo, entre otras cosas. Así que nada, contado en un minuto, eso es lo que es el cambio climático, un desbalance producido por nuestras actividades que generan esas emisiones, esos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Vivimos en un momento donde en muchos casos incluso hasta se descree de la existencia del cambio climático, más allá de que hay efectivamente confirmaciones científicas que lo acreditan, ¿o no? Sí, ya a esta altura más que eso, o sea, hay observaciones, hay estudios desde hace muchos años, te diría ya casi medio siglo que empezaron esos primeros estudios, pero sobre todo los últimos 25, 30 años, cantidad de análisis y la verdad es que la relación entre nuestras actividades que generan estos gases de efecto invernadero y los cambios en el clima, o sea, el calentamiento global que se produce y el cambio en el clima como consecuencia es una causalidad ya indiscutible, ¿no? La verdad es que este negacionismo, no sé, hay que entenderlo por otros lados, de dónde viene que esta nueva ola negacionista que estamos viendo, pero ya no hay discusión, es casi absurdo poner en discusión esto, ¿no? En la Argentina hemos visto, por ejemplo, lo sucedido hace algunos meses en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, pero también entiendo que digamos, los miembros de los científicos que estudian el cambio climático, un organismo de la ONU al que vos pertenecías, el IPCC, establece que en la Argentina
¿hay posibilidad de que esto se repita? Digo, lo vemos en Argentina, pero también lo hemos visto en España y lo vemos con los incendios. Ahí me refiero a inundaciones, pero lo vemos con los incendios cada vez más frecuentes y más voraces en Estados Unidos, que se han comido medio Hollywood, pero en Corea del Sur también, en Chile, en nuestra propia Patagonia, ni más ni menos. ¿Cómo se llega a este momento? Bueno, está bien la pregunta porque sorprende que nos esté sorprendiendo lo que está pasando, porque hablábamos de estudios que se vienen haciendo. Bueno, el propio país, el gobierno, los distintos gobiernos de Argentina vienen analizando y estudiando esto desde hace mucho tiempo. Hay trabajos y estudios que salen casi anualmente sobre esto. El último fue el año pasado, donde lo que se viene diciendo en esos estudios, miren que este calentamiento global, que el cambio climático que trae aparejado, produce este tipo de fenómenos que vos estás mencionando, y que esos fenómenos son cada vez más seguidos, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, más extremos. Esto se viene diciendo y lo que estamos observando es exactamente lo que todos esos estudios y trabajos que hace el propio gobierno nacional vienen prediciendo. Y la proyección es, si no se hace nada, si no se actúa sobre las causas, porque las causas se conocen y con mucha exactitud cuáles son las causas de todo esto, si no se actúa sobre las causas, las cosas irán empeorando. Entonces, también llama la atención que muchas veces se menciona, bueno, vemos el drama de Bahía Blanca, lo que está pasando ahora mientras hablamos en Córdoba y Santa Fe, y etcétera, etcétera. Si no se actúa sobre las causas, lo vamos a ver cada vez más seguido, ¿no? Es algo que pasa en la Argentina y decíamos, no sabe de fronteras, ¿verdad? Porque no hay límites geográficos para decir, de acá para allá hay más o menos calentamiento. No, absolutamente. Esto es un fenómeno global, porque es lo que te contaba al principio, esos gases van cubriendo todo el planeta y el cambio es en el clima, es en todo el planeta, y en cada lugar se refleja de distintas maneras, ¿no? En algunos lugares tendrán huracanes, en otros tendrán olas de calor que después terminan generando sequías o incendios. Bueno, en cada lugar se ve reflejado de distinta manera, pero como decís, no hay fronteras acá, estamos todos impactados por esto, sin distinción, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, es una larga historia y es muy interesante, ¿no? La historia tiene que ver con que en algún momento de nuestra historia como sociedad planetaria empezamos a usar carbón primero, petróleo después y gas natural. Y el uso de esos combustibles que empujaron el desarrollo tal como lo conocemos, etcétera, pero el uso genera un gas que es el dióxido de carbono, y ese es el principal gas de efecto invernadero que mencionaba antes. Así que la relación causal entre los combustibles fósiles, que se les llaman estos tres combustibles, ¿no? Con el cambio climático es directa, ¿no? La causalidad es directa. Y la pregunta es cómo salir de ahí, por un lado. La pregunta es por qué, sabiendo que el uso de esos combustibles fósiles genera esto que estamos viviendo, por qué esta nueva explosión en la producción de gas, de petróleo, que estamos viendo, ¿no? Nuevamente lanzada por algunos líderes que justamente son los negacionistas del cambio climático, ¿no? También hay una relación política entre negar el cambio climático y avanzar sobre los combustibles fósiles, ¿no? En aumentar la producción, etcétera. Estamos en un momento donde, bueno, inevitablemente se siguen necesitando, porque de un día para otro entiendo que no se puede cambiar la matriz energética, por ejemplo, de un país, o dejar de usar de hoy para mañana petróleo. Por eso se habla de la transición, entiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué formas puede tener o serían deseables, o son deseables, o se piensan en el mundo que tenga esa transición? Bueno, absolutamente cierto lo que decís. Esto no se sale. Estamos diciendo que la historia tiene 200 años, así que no es que vamos a salir ni en una semana, ni en un mes, ni en una década tal vez. Lo que sí hay que empezar a transitar justamente otro camino. Y ahí es donde uno no entiende, porque uno podría entender, porque es necesario, como lo decís vos, seguir utilizando estos combustibles, porque los venimos usando, porque todo está montado alrededor del uso de esos combustibles, y es lógico pensar que se necesiten por una década o dos, o lo que sea. Pero lo que es menos comprensible es expandir la producción, salir a buscar petróleo en lugares donde antes no se salía, o sea, como una expansión de lo que sabemos que está causando un daño tremendo en términos de vidas, en términos económicos, etc. Si la pregunta es, ¿se puede
salir de eso, sí, hay que empezar a dar los primeros pasos, y siempre se habla de energías renovables. Sin duda las energías renovables son una forma de empezar a transitar otra manera de reemplazar el petróleo, el gas y el carbón en los países que usan carbón, pero sin duda también hay que revisar la forma en que y el para qué usamos energía, ¿no? Y ahí entonces hay que empezar a repensar ya cosas más complejas, que es, bueno, ¿para qué usamos? ¿Para mover 2 millones de autos en la ciudad de Buenos Aires todos los días? ¿No será más conveniente o mejor repensar, por ejemplo, cómo es la movilidad en grandes ciudades como Buenos Aires? ¿No será conveniente repensar cómo producimos determinados bienes y servicios que después consumimos? Bueno, la producción de energía está muy vinculada directamente a nuestros patrones de consumo, a qué consumimos, cómo consumimos, etc. Entonces, no solo, la transición no solo debería ser un cambio de tecnología, reemplazar petróleo y gas por energía eólica o solar. Es algo más que eso, ¿no? Porque si no estaríamos cambiando de tecnología, pero siguiendo en un mundo que tiene un consumo que es insostenible, ¿no? ¿Es insostenible hoy en día el consumo energético? Es insostenible la manera en que se consume energía y es insostenible la manera en que se consumen los bienes que utilizamos a diario. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay una gran parte de la población que sí necesita consumir porque no cubre sus necesidades básicas, pero hay otra gran parte de la población que consume por demás. Entonces ahí hay que de alguna manera buscar algún equilibrio también en eso, ¿no? Con una gran parte de la población que consume cosas que son superfluas y que habría que empezar a ver y empezar a evitar que eso ocurra, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que más cantidad de emisiones generan? Bueno, mencionaba el transporte. En el caso de Argentina, y en gran parte del mundo sí es parecido, el transporte es el principal sector que genera estos gases de efecto invernadero, el transporte. Por eso lo mencionaba, porque este transporte individual y que todos estamos cómodos con nuestro auto, yendo, viniendo, porque es una comodidad, pero también, bueno, genera lo que genera. Después está la industria y por supuesto nuestras viviendas, ¿no? El sector, lo que se llama el sector residencial. Esos, diría yo, son los 3 principales sectores que generan emisiones. Y en el caso de la Argentina y de otros países de gran producción agrícola y ganadera, ese sector también genera. No es el sector energético, pero es otro sector que también habría que mencionar y abordar las formas de producción, en definitiva de alimentos, ¿no? El sector agrícola ganadero es un sector que también genera emisiones de otro tipo, pero también y vale la pena mencionarlo. Hablabas de las ciudades, de lo que podemos hacer nosotros, nosotras como consumidores. Se habla también mucho del consumo responsable. ¿Qué ejemplos se te vienen a la mente que podemos modificar en nuestros usos y costumbres en este sentido? Bueno, esa pregunta es buenísima, a mí me encanta, siempre surge así en las charlas y demás. Lo primero que podemos hacer es ser conscientes de que hay algo que es insostenible y que tiene consecuencias que las estamos viendo, ¿no? Esto que hablamos de estos fenómenos climáticos que nos están costando vidas y entre otras cosas, están ocurriendo, son parte de nuestro paisaje diario y es una realidad. Lo que podemos hacer, lo primero, es ser conscientes de que algo no está funcionando y esas relaciones causales. ¿Qué causa esto? Bueno, es el consumo de energía que se usa para el transporte, para la industria y para nuestras viviendas. El solo ser consciente de esto yo creo que es un paso enorme adelante, porque después cada uno en su lugar, en su casa o en su familia o en el lugar donde se desempeñe, va a poder ver las opciones que tiene para ser un poco más racional en las cosas que consume, que utiliza, etc. Pero hay algo que tenemos que saber, Luciana, la salida de esto no es individual, no es lo que vos individualmente puedas hacer o yo individualmente pueda hacer. Bueno, esa era la segunda parte de la pregunta, como cuánto inciden las políticas públicas en este sentido. Bueno, exactamente, yo creo que lo más importante que podemos hacer es entender, ser consciente, entender estos fenómenos, qué causa cada cosa y reclamar, involucrarse y reclamar por soluciones que tienen que ver con las políticas públicas, que tienen que ver con el modelo de desarrollo, qué queremos ser, ¿no? ¿Qué queremos ser como sociedad? ¿Queremos replicar las sociedades que ya se desarrollaron antes, ¿no? Los países industrializados? ¿Queremos seguir ese camino? ¿O hay caminos alternativos para desarrollarnos y estar bien y tener
calidad de vida como debería ser. Entonces, a mí me parece, pero eso es necesariamente una construcción colectiva, ¿no? Y ahí es donde estamos muy flacos todavía, ¿no?, en esa discusión. Respecto de lo que contabas antes o que mencionaba yo de tu trabajo en esta suerte, digamos, de, si se quiere, gabinete de expertos mundiales, que creo que son más de 250 o una cosa por el estilo, que trabajan para estudiar qué está sucediendo con el cambio climático. ¿Cómo funciona ese gabinete? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Y qué puedes contarle a aquella persona que no sabe que está este estudio, que está en permanente evolución este tipo de información? ¿Y quiénes forman parte de este IPCC? Brevemente, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, nació en el año 88. Digo el número porque para dar una referencia desde hace cuánto que ya hay preocupación por este tema, ¿no? Estamos Empieza hablando, a sonar el tema. Exactamente, y se forma esto en el seno de Naciones Unidas para que elabore informes que después se discutan en los foros de Naciones Unidas entre todos los países y ver qué se puede hacer. Y este grupo, el IPCC, empezó a elaborar estos informes ya por ese momento, por ese entonces. Yo fui parte de eso a partir del 2010 al 2023, y la conformación es que todos los países nominan expertos para participar de la elaboración de estos informes. Y después, bueno, nada, se recoge un grupo, se hace un grupo de todos los expertos nominados, porque no habría lugar para todos. Y en general terminan siendo 250 porque tiene 3 grupos de trabajo. En uno de los grupos de trabajo 250, pero en los otros 250 por cada grupo. O sea, estamos hablando de 750 expertos de más de 100 países que se juntan ahí, con visiones muy distintas, entendimientos muy distintos de las cosas, y así todos se logran sacar estos informes que lo que dicen en primer lugar es esta relación causal entre el uso de la energía, estos combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, generan esas emisiones, y esas son las emisiones que causan el calentamiento global, que a su vez lleva al cambio climático. Toda esa cadena de causalidades es bien conocida, y todo ese universo de expertos, científicos, etcétera, están todos absolutamente de acuerdo, y como te digo, vienen de todas las regiones y países del mundo. ¿Son qué? ¿Biólogos, geólogos, meteorólogos? Exactamente, hay biólogos, todos esos que nombraste, más gente que trabaja en temas de política pública, ingenieros en algunas de las áreas, economistas, cantidad de economistas, todas las áreas que se te ocurran, todos los perfiles que se te ocurran de expertos y científicos participan de eso. ¿El cambio climático genera pobreza? Bueno, es muy interesante, sí. Incrementa las desigualdades, porque los más impactados, los que más riesgo tienen de sufrir consecuencias graves, son los más vulnerables, los que tienen menos recursos para tener una buena infraestructura, una buena vivienda o lo que sea. Bueno, lo acabamos de ver en Bahía Blanca, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Donde hay un desborde de un río porque aumentan las aguas por precipitaciones extraordinarias. Los que terminan siendo los primeros impactados son los que menos recursos tienen para poder lidiar contra ese tipo de fenómenos. Entonces, finalmente, lo que termina haciendo, yendo a tu pregunta específicamente, es que sí incrementa la desigualdad, porque el que está más desprovisto de recursos de todo tipo, no puede lidiar contra ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entiendo que también generan desplazamientos. Digo, gente que tiene que emigrar, ¿no? Bueno, los famosos migrantes climáticos. Absolutamente, los migrantes climáticos que van encontrándose sin posibilidades de cultivar la tierra o desplazados por algún fenómeno de inundaciones y demás, lo estamos viendo en otras regiones y lo empezamos a ver de a poco también acá, ¿no? Gente que se va a tener que desplazar. Miren lo que está pasando ahora con el río Bermejo, ¿no? Donde hay poblaciones que están siendo desplazadas y no saben si van a poder volver. Y eso está ocurriendo ahora, mientras hablamos.
Así que sí, sin duda, ese es otro fenómeno, ¿no? Los migrantes. El cambio climático tiene dos, como si se quiere, dos universos de impacto. Uno que son las cosas inmediatas, un viento huracanado, una lluvia torrencial y estas cosas, una ola de calor de una semana que te mata de calor en una ciudad o donde sea. Y después tiene otros fenómenos que son más de largo plazo, que son el aumento en el nivel del mar, que todos los años va aumentando y se va comiendo costas y costas y costas, y lo vemos en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del mundo, por esto de que no tiene fronteras. El desplazamiento, la ampliación de donde viven vectores que transmiten enfermedades. Entonces estamos viendo dengue, malaria, fiebre amarilla, donde antes no estaba. Entonces, y son fenómenos que van más lentos, pero van avanzando también, ¿no? Así que bueno, es un conjunto de cosas sin ánimo de ser nada, ni traer un discurso así calamitoso ni nada, pero la cosa es seria y de nuevo, ¿no? Hay que empezar a dar los primeros pasos, primero para que esto no empeore y para que después volver a una cierta normalidad, por lo menos en algunos años. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Bueno, de nuevo, ¿no? Me parece que a nivel individual es esto, lo que decíamos, tomar conciencia, tratar de entender, tratar de involucrarse. Consumo responsable. Sí, exactmente. Tratar de caminar, ¿no? Esas famosas ciudades a 15 minutos, caminar 15 minutos o buscarse actividades que sean próximas para desplazarnos menos. Exactamente. Pero dentro de lo posible, ¿no? Pero después es reclamar, transporte público. Reclamar a quienes nos representan, ¿no? Y a los que diseñan las políticas públicas para que después nosotros tengamos opciones, porque como usuarios a veces no tenemos opciones, ¿no? Para venir acá hay que tomarse un colectivo que consume gasoil, que es derivado del petróleo y que genera estas emisiones, y no tenés otras opciones. Entonces, aún aquellos individuos que sean muy conscientes, etcétera, a veces el sistema no te ofrece opciones, en materia de alimentos, en materia de transporte. Entonces, por eso decía antes que a veces estás limitado como individuo y que la solución en definitiva no es individual, la solución es colectiva y entre todos reclamar, primero involucrarse, pero por lo menos reclamar a quienes nos representan acciones en ese sentido, ¿no? Una política pública que cambie el sistema de transporte en una ciudad, que lo haga más ágil, no el transporte público, digo, eso puede generar una diferencia enorme, entre otras cantidad de cosas, ¿no? Bueno, un programa de energías renovables, que además puede traer empleo, puede generar nuevos emprendimientos productivos, porque las energías renovables tienen la posibilidad de poder desarrollarse desde lo muy chiquito hasta lo mediano y lo grande. Entonces, cuando vos podés trabajar en lo muy chiquito, hay más gente que pueda participar de eso, ¿no? No de la mega obra, del mega proyecto que queda restringido a pocas manos, ¿no? Las energías renovables tienen esa posibilidad, ¿no? De lo chiquito, de lo mediano. Más horizontales son. Sí, exactamente. Tienen la posibilidad, de alguna manera, hasta de democratizar la producción y el acceso a la energía, mayor participación de actores. Hemos hablado en este programa hasta de parques solares comunitarios, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, una cosa fantástica en la cual yo suelo trabajar con distintos municipios en pensar cómo eso se puede llevar adelante. Así que sí, hay muchas oportunidades así, y si se lo piensa bien, se abren, no sé, oportunidades maravillosas. Que hoy en día por ahí no las podemos ver, digamos, concretamente, pero que son una opción que está relativamente a la mano. Ahora, pensando, Gabriel, en esta cuestión de el trabajo en conjunto, ¿no? En que no hay fronteras para el cambio climático y demás. ¿Cuál es la consecuencia de esto que hablábamos al principio de la entrevista, del negacionismo del cambio climático en las, no sé, en los diferentes, mejor dicho, organismos internacionales? Bueno, el negacionismo que aparece ahora en algunos líderes tiene un impacto directo con eso, porque esos organismos internacionales están financiados por los países. Entonces, si hay países que empiezan a negar e intentar desmantelar lo que se hace en esos organismos, lo desfinancian, ¿no? Les sacan el apoyo económico para que funcionen. Y también le sacan a sus expertos, ¿no? A sus propios expertos y demás, lo que está pasando ahora justamente con el IPCC que hablábamos recién, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, dejó de mandar a sus expertos. Y son gente muy valiosa también por el conocimiento que puedan tener
técnico que puedan tener en la materia. Entonces, el impacto es directo, ¿no? A ver, a mi juicio está relacionado con esto otro, ¿no? Es una voracidad por continuar con los grandes negocios de la energía. Son grandes negocios vinculados al petróleo, al gas y al carbón, sobre todo al petróleo y al gas. Y bueno, hay una suerte de voracidad por continuar con esos negocios que se empezaban de alguna manera a mermar por la transición hacia energías renovables. Y bueno, ahí hay una vuelta a intentar reinstalar los grandes negocios de la energía son enormes y tienen socios en la política, ¿no? Van de la mano. ¿Y Europa puede ser un jugador estratégico en este sentido? ¿Lo venía siendo? ¿Puede seguir siéndolo? Europa venía liderando la transición por cuestiones, un poco por el cambio climático, porque Europa... A ellos les afecta particularmente, les ¿no? afecta un montón y tienen una demanda de base, ¿no? Las bases, la propia sociedad, buena parte, está demandando esos cambios porque están impactados por el cambio climático. Pero empezaron a hacer esa transición y se encontraron con un montón de inconvenientes y con la necesidad de abastecer de energía, bueno, a sus pueblos y un poco están retomando lamentablemente la senda anterior, ¿no? De petróleo y gas. No todos los países, porque ahí Europa está diferenciada. De hecho, tienen mucho debate interno y problemas internos por eso, ¿no? Algunos países que han decidido volver al petróleo y el gas, otros que quieren continuar con la transición, porque, a ver, hay muchos países de Europa que son dependientes del petróleo y el gas de otros lugares. Entonces, también por una cuestión de soberanía, si se quiere, o geopolítica, como quieras decirlo, necesitan salir del petróleo y el gas que les viene de otros lados, porque se hacen muy vulnerables, ¿no? Les cambian las condiciones. La dependencia, ¿no? El ejemplo Rusia, ¿no? Exactamente. Y el gasoducto con Alemania, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, eso, digamos, la transición para ellos también tenía ese significado, ¿no? Salirse de esa dependencia y empezar a transitar caminos que les den un poquito más de soberanía, de poder de decisión. Pero bueno, quedó un poco a mitad de camino y veremos cómo se desarrollan los próximos tiempos, próximos meses, años, ¿no? ¿Y para Argentina qué ves? Bueno, yo lo veo ahora con mucha preocupación porque el negacionismo del actual gobierno sobre la problemática, negar la problemática implica que no vas a actuar en consecuencia. Yo francamente lo veo con una medida de una irresponsabilidad gigantesca. Acá hay vidas en juego, hay muchas pérdidas económicas también, y lo que uno ve es una gran irresponsabilidad en esa materia. Así que ahora en este momento, preocupado con eso, no veo que haya tampoco de las otras, en el espacio político, discusiones en el Congreso que se hable y se propongan otras cosas, otras salidas. Así que en este momento yo preocupado por esto. Y lamentablemente, bueno, yo brindo y saludo por este tipo de programas, pero tampoco el tema está en los medios en la manera que uno desearía, ¿no? O sea, no termina de entrar en la agenda, en la agenda pública y en la agenda política. Así que nada, celebro este espacio, por ejemplo. Gabriel, muchísimas gracias, gracias a vos, Luciana, por ser parte del espacio. Gracias. Son pequeños, pero atención porque generan grandes riesgos para el planeta. Hablamos de los plásticos de un solo uso y un caso en particular, el de Estados Unidos con el presidente Donald Trump a la cabeza, que ha decidido ir para atrás con una medida que se había tomado tiempo previo para la no utilización, por ejemplo, de sorbetes, es decir, de un caso de plástico de un solo uso. Hay otras formas alternativas de resolver estos plásticos de un solo uso, por ejemplo, con vasos reciclables. De todo esto te vamos a hablar en estos informes. Donald Trump aprobó nuevamente utilizar los sorbetes de plástico. ¿Qué va a hacer Sorbo hoy? Hablar de sorbetes.
En muchos países del mundo hace varios años están prohibidos los sorbetes de plástico. En la ciudad de Buenos Aires también. Por eso te dan estos, los de cartón, porque hay que cuidar el medio ambiente. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, volvamos a los de plástico, como Trump. Vamos a preguntarles a ellos. Y la verdad es que estos sorbetes a la gente le dan medio lo mismo. Hasta a veces ni los usan, los tiran, los agarran de onda. Yo, por mi parte, prefiero uno que no sea de cartón porque te cambia el sabor. Y empezás a chupar un pedazo de cartón, o sea, el saborcito cambia. De plástico no. ¿Por qué? No tenemos más. ¿No tenemos esos, los biodegradables. ¿Los de cartón? Sí. ¿Sí? ¿Y qué dice la gente de estos sorbetes? Son horribles. Lo que nosotros tenemos otra opción son los sorbetes metálicos. Hay mucha gente que nos pide cambiarlos de cartón por la opción de metálica. La verdad hay mucha gente que le gusta, no deja nada, no contamina como el cartón, no contamina la bebida. Tenemos tragos, hay muchos tragos delicados en los cuales el cartón evidentemente no te lo corta, sí. Con lo que está hecho se empieza a disolver en la bebida. Después, por ejemplo, hay gente que quiere usarlo como removedor. Una vez que ya está blando el cartón, sinceramente no lo remueve. Lo golpeamos y este sirve mucho mejor para ¿Algunos se quejan de este? No, al contrario. ¿No? Me gustan metálicos, pero me gustan papeles también. ¿Y los de plástico te gustan o qué pensás? No me gusta plástico. Pero hay gente que quiere usarlo como removedor. Una vez que ya está blando el cartón, sinceramente no lo remueve. A pesar de que en Estados Unidos vuelvan a utilizar los sorbetes de plástico y en Argentina, en la ciudad, todavía estén prohibidos, por eso se utilizan los sorbetes de cartón. Están prohibidos los sorbetes de plástico. En la ciudad de Buenos Aires también. Por eso te dan estos, los de cartón. Encontramos ahora otra cosita que nos puede servir para esta nota, que por ejemplo, los vasos de galletita. Es decir, si te pedís un café, no te viene el vaso de plástico, te viene uno de galletita con chocolate adentro. Tenemos estas galletitas, estos vasos de galletitas de un color medio crema, vainilla y otros rosa. ¿Por qué? Porque tiene polvo de remolacha que le da el color pero no el sabor y nada, es viral en Europa, lo trajimos para acá. Primero se muele el café, después se mete en la máquina. Salen los 2 shots de espresso, que en este caso los pongo los 2 en un mismo vasito, porque con esto distribuimos, depende el café que elija la gente, las medidas que requiere el mismo vaso. Una vez que está acá, sale el espresso y para un latte servimos lo que vendría siendo la mitad de un shot de espresso, porque esta medida es más acortada. Los vasitos sustentables están hechos a base de masa sablé, cubierto con chocolate, que básicamente es la masa de una cheesecake, ponele. Pero es duro, la gente piensa que se desarma, nada que ver. Se la va. No, se la rebanca. Para que se te desarme el vasito tenés que rasparle todo el chocolate y dejarlo humedecer. Por ahí me lo hace café y yo digo, esto se me desfonda. No hay chance. Affogato. Postre típico italiano, tiene una bocha de helado de vainilla y le echamos un poquito de café para que... ¿Y la cucharita? El dúo perfecto. La cucharita es comestible. ¿También es sustentable? De arroz, sí. Es medio dura, pero la dejas en el café un toque y le das. Estamos usando un café de Brasil con beneficio natural y nada, los que les gusta el café pueden venir cuando quieran. Es el dúo perfecto. Café, helado, listo. Después lo terminás, te comes la galletita. Ya está. Yo me llevo un affogato. ¿Querés probarlo? Probalo un poquito, probalo. El cambio climático es algo que vivimos todos los días, pero trae información constante. Y de esto vamos a estar hablando con Laura Rocha, que es presidenta de Periodistas por el Planeta. Laura, gracias por sumarte a Transición 2030.
¿Qué se sabe hoy en día? ¿Cuáles son las últimas informaciones que hay respecto de las consecuencias del cambio climático? Bueno, primero gracias por invitarme otra vez a este espacio, siempre es un placer, Luciana, estar acá. Bueno, respecto de las consecuencias, que es lo que nosotros llamamos impactos del cambio climático, son lo que estamos viviendo ni más ni menos, ¿no? O sea, digo, hace varios meses que, por ejemplo, tanto en Argentina como en América Latina, venimos dando noticias, vos sabés muy bien, de eventos extremos que golpean distintas geografías y que claramente están provocados por el cambio climático. No lo decimos nosotros, ya no lo dice el periodista, sino que lo dice la ciencia, porque además en cada uno de esos eventos extremos ha habido lo que se denominan estudios de atribución, que son científicos que se reúnen para hacer esos estudios para determinar si ese evento podría haberse producido o no sin el cambio climático. Bueno, los resultados han dado que en todos el cambio climático ha tenido una intervención absolutamente necesaria. Uno de los más recientes y más trágicos, porque dejó 16 muertos, fue la tragedia en Bahía Blanca, porque dejó al menos 16 muertos hasta el momento, y que claramente esa lluvia estacionaria fue como una nube que se quedó mucho tiempo sobre Bahía Blanca por la colisión de un frente frío y un frente cálido, hizo que, bueno, lloviera en esa ciudad de 350.000 habitantes durante un transcurso de 4 horas, casi 400 milímetros, algo que la ciudad no puede escurrir. Entonces, bueno, sucedió lo que sucedió. Pero bueno, no solamente eso, porque tuvimos en el verano incendios forestales que se comieron decenas de miles de hectáreas en la Patagonia, por ejemplo. De bosque nativo, ¿no? Que no se recupera, porque no es solamente el pino, que es algo plantado, que por supuesto, pero que además genera más complicaciones, ¿no? Por supuesto, además que en la Patagonia, especialmente en la zona cordillerana, el pino es natural, es nativo, ¿no? La araucaria, por ejemplo, y ese bosque, como vos decís, es bosque nativo que tarda décadas y siglos en recuperarse, y la verdad es que ahí también se daba como un combo, ¿no? Porque aclaremos una cosa, los incendios forestales no son provocados por el cambio climático. La lluvia no es provocada por el cambio climático. Lo que el cambio climático hace es potenciar los efectos de esos impactos, ¿sí? Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en la Patagonia fue que hay un foco de incendio. Que de hecho el grueso es causa humana, ¿no? Porque 9 de cada 10 son por causas humanas, no necesariamente, digamos, adrede, pero sí por efectos, digamos, digamos, humano. ahí hay una trampa, ¿no? En lo intencional, ¿no? Lo que vos decís es, sí, es cierto, son intencionales, pero bueno, el uso del fuego es un manejo que el hombre hace desde que es hombre y que descubrió el fuego. ¿Responsable o irresponsable? Exacto. En general, la negligencia no necesariamente es una negligencia con dolo, digamos. O sea, no es que quieren incendiar. A propósito. Exacto. Por ahí, bueno, apagaron mal un asado, una colilla de cigarrillo. La tiraron. Entonces, si vos eso le sumás los efectos que tiene la sequía, las altas temperaturas y el cambio en las precipitaciones que se dieron mucho en la región, bueno, se suma que cada vez se vuelve más incontrolable. Además de que son espacios inmensos, por supuesto. Entonces, bueno, en un momento había varios focos y además se produjo en una zona donde hay población. Esos incendios se llaman incendios de interfase. ¿Por qué? Porque afectan a personas. O sea, ya no es que solamente afectan al bosque nativo, sino que también afectan a personas, como había pasado hace 3 años en el Bolsón. Bueno, esta vez también ha afectado a mucha población. Viviendas, concretamente, devastan las viviendas. Totalmente. Hoy esas personas, muchas de esas personas están viviendo en carpas. O sea, siguen viviendo en carpas porque claramente perdieron todo. Entonces, digamos, el cambio climático acá lo vemos en los impactos, en los cuerpos, los impactos en las vidas humanas, los impactos en las pérdidas económicas y bueno, y todavía, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o incluso en el norte del país no hay tanta noticia de cómo afectó, por ejemplo, el virus del dengue, pero el año pasado, más o menos a esta altura del año, estábamos hablando casi de 300 muertes solo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que cada vez tenemos más impactos por el cambio climático y lo que sí se nota claramente es
que la política pública trabaja muy poco en la adaptación a esos fenómenos extremos que además van a ser cada vez más frecuentes. La sequía, ¿no? Hemos hablado tiempo atrás de la sequía que se dio, por ejemplo, con la bajada del río Paraná. Digo, son situaciones que si las vamos enumerando, hacen que lo tengamos en presente, ¿no? Porque muchas veces, vos lo sabés bien como periodista, suena como algo que parece como lejano, ¿no? Como algo de otro momento o que está por venir. Ya lo estamos viviendo. Totalmente, ya lo estamos viviendo y lo que vos decís, 2018, por ejemplo, la sequía, que además después fue potenciada por el fenómeno de enfriamiento oceánico que se llama La Niña en el Pacífico, generó pérdidas multimillonarias. De hecho, fue una de las causas por las cuales no ingresaron divisas en el país y Mauricio Macri, que era presidente en ese momento, tuvo que pedir el famoso multimillonario crédito al FMI. Entonces, digamos, las pérdidas son económicas, las pérdidas son tangibles, pero además, lo que vos decís, bueno, ¿por qué muchas veces se ve como en el futuro? Porque la ciencia lo que te dice es, tenemos que evitar la suba de la temperatura media global, o sea, el promedio de la temperatura mundial. Y ha puesto escalones, ¿no? Entonces es 2030, por ejemplo, como el escalón que tiene este programa, 2050 y 2100. Ahora, como objetivos. Como objetivos, exacto. Como objetivos porque siempre el corto, el mediano y el largo plazo se empiezan a planear en el mismo momento. Entonces, siempre se tiene que poner un objetivo o algo deseado, ¿no? Ahora, por ejemplo, el último reporte del Estado Mundial del Clima, no solamente el mundial, sino el que habla de América Latina y el Caribe, da cuenta de que solamente en la región ya el aumento de la temperatura promedio de la región fue de 9 décimas de grado. Esto es casi 1 grado centígrado. Eso es un montón. Eso es un montonazo. ¿De cuándo a cuándo? En el último año. O sea, en el último año ese es el registro. El anterior era 0,8. O sea, va subiendo cuando debiera ir bajando, según el famoso Acuerdo de París, ¿no? Que ese era el objetivo, exacto, ir bajándolo. Bueno, o al menos detenerse. O sea, tal vez no logremos que se baje, porque bueno, la inercia de la física atmosférica no va a permitir que eso baje inmediatamente. Lo que tenemos que tratar de conseguir es que al menos se frene en algún momento. Ese freno de calidad para la vida humana es 1,5 grados, que ese es el tope que pone el Acuerdo de París, que se firmó en 2015 y fue firmado por 197 países, entre ellos la Argentina. Leí un artículo tuyo donde mencionabas que el año pasado había sido el más caliente, por lo menos desde que se tiene registro. Exactamente, bueno, porque además todos son récords. O sea, eso viene pasando desde 2015. Entonces, cada año es el mismo título, lamentablemente, porque seguimos superando. Ahí, en la temperatura media global de 2024, el termómetro registró 1,55 grados centígrados. ¿Eso significa que ya pasamos el tope del Acuerdo de París? No, eso no significa eso, pero significa lo que decíamos antes, que la tendencia es preocupante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura y todas estas condiciones atmosféricas se analizan con cientos de años. Nuestra vida es muy corta para poder analizar todos esos fenómenos. Pero, sin embargo, estamos marcando una tendencia, especialmente de la revolución industrial para acá, que la verdad es que es preocupante. ¿Qué vínculo hay entre los 44 grados de sensación térmica que tuvimos el verano pasado, que parece que fue hace un montón, pero todavía en alguna parte lo tenemos vivido en la memoria, aquí solamente en Ciudad de Buenos Aires, y el consumo cada vez más creciente, más recurrente de energía eléctrica? Bueno, es directo, porque nosotros empezamos a acostumbrarnos a un estándar de vida que para refrescarnos necesitamos cada vez más aires acondicionados. Hay lugares, mira, yo te voy a contar un ejemplo personal. Yo soy chubutense y en Chubut, por ejemplo, cuando yo me crié ahí hasta los 18 años, que después vine a vivir a Buenos Aires y no volví más. Pero sin embargo, en ese momento, o sea, hasta los 18 años que yo viví ahí, en mi casa no había aire acondicionado, por ejemplo. No era necesario en ese lugar de la Patagonia, donde yo vivía, que era Trelew,
contar con un aire acondicionado en la casa. Cuando yo voy hoy a visitar a mis amigos, a visitar a mi familia, todos tienen aire acondicionado, porque ya no se puede soportar, o sea, el calor que hace en esa región en donde no era... No hacía falta. No hacía falta, no era necesario. Pero pasó, fíjate, no solamente pasa en Argentina, pasa en el Reino Unido. Vos fíjate, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Londres. ¿Por qué la gente sufre tanto con las olas de calor? Porque también no tienen una preparación térmica las casas para soportar esos niveles de temperatura que además... En el caso encima de Gran Bretaña o en muchos otros países europeos, como la población está más envejecida, es una población que tiene muchísimo más riesgo de sufrir colapsos, por ejemplo, por las olas de calor. Claro, menos resistencia. Exactamente. Son aparte la población más vulnerable, ¿no? Igual que los niños menores de 2 años. Pero bueno, claramente son latitudes en donde vos, por ejemplo, esas cuestiones no las necesitabas. Entonces, ¿eso de qué requiere? De energía. Vos necesitas energía para que eso funcione. Vos te subís al auto y ya prendés el aire acondicionado. O sea, todo empieza a cambiar y empieza a cambiar ese consumo energético. Y bueno, la energía también es un factor de generación de gases contaminantes que a la vez generan el cambio climático. Laura, volviendo a la Argentina, ¿qué se sabe respecto de los últimos informes que hay? Mencionabas el caso de Bahía Blanca, pero digo... ¿Esto podría reiterarse en algún otro lugar del territorio? Sí, por supuesto. En cualquier lugar del territorio. Digo, acá empezamos, si podemos enumerar, tenemos 2013 las tremendas inundaciones en La Plata que dejaron más de 200 muertos. Después hubo también una gran tormenta en 2017 en Comodoro Rivadavia, que además afectó todo el valle, llegó hasta el valle del río Chubut. Bueno, ni que hablar de Bahía Blanca. Bahía Blanca, además, hay que recordar que a fines de 2023, en Bahía Blanca hubo un temporal, pero de viento. Un tornado. Exacto. Hubo un tornado con tormenta, pero no tanta lluvia, pero que además, como el alerta temprana no funcionó en ese momento, hubo que lamentar muertes porque había niños, por ejemplo, en un gimnasio en donde se cayó el techo. O sea, nosotros también tenemos que recordar esas cuestiones. Y ni que hablar de las olas de calor, también podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2012-2013, esa ola de calor está investigada, hay un estudio de un científico argentino muy prestigioso, que era Vicente Barros, que habló y que hizo toda una comparación respecto de la cantidad de muertes que se produjeron durante ese verano. Después de comparar años normales con ese año, llegó a la conclusión de que hubo 700 muertes más en promedio que en los años normales. Entonces, obviamente, vos me vas a decir, bueno, pero Laura, ¿fueron todas las 700 por la ola de calor? Bueno, no sabemos si fueron por la ola de calor, pero el evento que ocurrió diferente a los otros años fueron esas seguidillas de olas de calor. ¿Hay coincidencia en las dos fenómenos? Hay coincidencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que mejorar? Y bueno, tenemos que mejorar, por ejemplo, el registro en los hospitales, el registro en las guardias, porque nadie dice se murió por ola de calor. O sea, obviamente que murió por un paro cardiorrespiratorio. Como todos. Pero faltan todavía esos datos, esos registros que son parte de estas políticas de adaptación que yo estoy mencionando. ¿Y hay perspectivas, hay posibilidades de adaptación para la Argentina? Por ejemplo, a través de financiamiento mundial. Sí, siempre hay posibilidades de adaptación, por supuesto, y además una cosa que es muy importante y a tener en cuenta es que el cambio climático es un problema global, pero de gestión local. Entonces es súper importante que las políticas públicas dentro de los municipios, tanto la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad grande, pero como otras ciudades pequeñas, pueden gestionar cada uno su propia necesidad, porque la adaptación va a depender un poco de lo que sea y de la estructura urbana y de lo que necesite cada comunidad, digamos, porque es diferente. Y a la vez, obviamente como Argentina es parte del Acuerdo de París, esos municipios, por ejemplo, pueden pedir asistencia financiera para ese tipo de adaptación, que en muchos casos es infraestructura hidráulica o infraestructura, por ejemplo, para alertas tempranas. No sé, por ejemplo, o sea, no debería ser un sueño pensar que podríamos recibir nosotros un WhatsApp
para decirnos que hay una alerta y que hay que ir a algún lugar, como pasa cuando, no sé, cualquier persona va a Miami y hay alerta de huracán y uno recibe en donde esté porque está geolocalizado, porque eso funciona así, e incluso uno está visitando el lugar y también lo va a recibir. Digo, eso se puede hacer perfectamente. Pero eso depende, digamos, que no exista en la Argentina, ¿depende de una cuestión de financiamiento o de una cuestión de legislación? Yo no sé si no existe en la Argentina. Los sistemas de alertas y el Servicio Meteorológico Nacional tienen unos científicos y unos técnicos que son de primer nivel. Lamentablemente, este gobierno está desfinanciando el Servicio Meteorológico Nacional. Pero, por ejemplo, si vos usás la app del Servicio Meteorológico Nacional, esa app te tira las alertas y te indica. Lo que pasa es que, bueno, existía y existe creado por ley un sistema para la gestión de riesgos y en esa gestión de riesgos es en lo que hay que trabajar, pero bueno, lamentablemente se vació esa área, entonces eso quedó como tarea pendiente, pero como posibilidades y posibilidades técnicas existen perfectamente, hay radares, hay técnicos, hay especialistas, hay expertos y científicos que son de primer nivel en Argentina y que lo único que hay que hacer es escucharlos. Volviendo al tema del consumo energético, ¿cómo ves a la Argentina de cara a la transición? La Argentina de cara a la transición está muy atrasada, ¿no? O sea, nosotros tenemos una matriz energética que depende del 80% de combustibles fósiles, del gas y del petróleo. Lamentablemente seguimos apostando a eso cuando tendríamos un montón de posibilidades de, por ejemplo, empezar a hablar de energía distribuida, empezar a democratizar un poco el acceso a la energía y la generación de energía. Y también, por supuesto, bueno, como se llama este programa, ¿no? Digo, Transición 2030. Tenemos que transicionar hacia esas energías renovables que te permiten hacer inversiones a escalas pequeñas. Nosotros tenemos muchísimas ciudades que tienen una escala muy abordable, 50.000, 100.000, 200.000 habitantes. No estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso lo facilita? Pero claro que lo facilita, porque vos podrías armar parques eólicos comunitarios, parques solares comunitarios, generar, bueno, ser prosumidor. Digo, hay ejemplos en Córdoba, ejemplos en Santa Fe, ejemplos en Mendoza, en donde las personas generan su propia energía, con obviamente su propia tecnología, y lo que sobra lo inyectan a la red. ¿Sí? Entonces, lo venden a la red. Lo venden, exactamente. Lo venden o hacen un intercambio. En Argentina no existe todavía ese mecanismo porque, bueno, las distribuidoras, es un mecanismo bastante complejo el sistema de distribución energético en Argentina y a la vez, obviamente que todos sabemos que tener energía y generar energía es tener poder. Entonces, también hay como una... o sea, mientras más retrases esa transición, el poder va a seguir en manos, digamos, en menos manos. Entonces, bueno, por eso también me parece que estamos como un poco atrasados. Existían programas, por ejemplo, para favorecer las energías renovables, como el PERMER, y también fue suspendido. Entonces, bueno, aunque sea... Mira, lo mejor podría ser que, así como se le da impulso al petróleo y al gas, también se les dé a las renovables. Y bueno, eso no está sucediendo. ¿Se puede pedir financiamiento internacional para esta transición? Digo, o esto depende, digamos, a nivel más macro. O sea, digo, vos decías, por ejemplo, no sé, un municipio puede ir a solicitarlo, ¿sucede, no sucede? Puede ir a solicitarlo, pero bueno, no sucede. Además, también tiene que ver un poco con el precio de la energía y también tiene que ver con los costos digamos, de construcción de esas estructuras. O sea, las inversiones, se necesita inversión muy grande. Se necesita inversión y apuesta, pero claro, si vos ves... Decisión política. Exacto, y ves que la decisión política es apostar al petróleo y al gas, ojo, igual, por ejemplo, la empresa de la Argentina, digamos, que donde Argentina tiene acciones mayoritarias, que es YPF, tiene YPF Luz. Exacto. O sea, no es que tampoco las energéticas no apuestan a las renovables, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, la mayor apuesta sigue siendo todavía al petróleo y al gas. Seguimos apostando, por ejemplo, a Vaca Muerta, cuando además necesita de una técnica que es carísima, que se llama fracking, de fractura hidráulica, para poder sacar un petróleo y un gas que está en una roca madre a 3.000 metros bajo el subsuelo. Y nosotros seguimos apostando a eso. Bueno, entonces, obviamente, la ventana de oportunidad de Vaca Muerta es mucho más corta que la de la transición, ¿no es cierto? Pero cuando decís ventana de oportunidad, para explicarle a la gente qué quiere decir.
y que la cantidad de años que eso puede durar no es mucha. O sea, hay que explotarlo ya porque, bueno, ya existe, por ejemplo, una fecha un deadline, digamos, una fecha de muerte para el motor de combustión interna. O sea, las automotrices que fabrican los motores de combustión interna, que son los motores que usan nafta o que usan gasoil, ya tienen una fecha, es 2035. O sea, después de 2035, obviamente que paralelamente va la electrificación vehicular, ¿no es cierto?, el proceso de electrificación vehicular, y bueno, cuando ya no necesiten combustible los motores de los autos, después van a pasar los aviones, después va a pasar el transporte marítimo, después el transporte de carga, y bueno, todo esto hace que obviamente que esa energía sea menos demandada. Entonces, digo, es esa la ventana de oportunidad a la que me refiero. ¿Tenés la posibilidad de trabajar con gente de otros países? ¿Cómo ves la región en este sentido, más allá de Argentina? Bueno, la región tiene diferentes realidades. Nosotros somos una región que por más que hablamos todos en español, los países tienen como realidades muy diferentes y muy diversas. Pero, por ejemplo, Chile está trabajando en la transición energética hace unos cuantos años. Acordémonos que además Chile empieza desde un paso atrás, ¿no? Porque la mayor cantidad de energía en Chile se produce desde el carbón. O sea que es un combustible muchísimo más contaminante que el gas o el petróleo como usamos nosotros, ¿no? Que el gas natural o el petróleo. Colombia es otro país en donde la transición energética también está avanzando y está avanzando muchísimo. Y también México. México está haciendo una gran apuesta a la transición, a pesar de que, fíjate que son, por lo menos Colombia y México, dos países que tienen petrolera estatal, ¿no? Hablamos de Pemex y la petrolera de Colombia. Y después Brasil, que bueno, Brasil juega como un poco a dos puntas, ¿no? Pero Brasil, por ejemplo, es un gran ejemplo de desarrollo de energía distribuida. Yo no me quiero equivocar los números porque cometería un error, pero la verdad es que la cantidad de gigawatts que se generan en cada casa y que empiezan a repartir energía a toda la comunidad es impresionante y, por ejemplo, comparado con Argentina, en donde existe una ley para que eso suceda, la verdad es que nosotros no tenemos, pero como ni para empezar. Todavía estamos muy lejos. Muy lejos. Todavía estamos lejos. ¿Y cómo ves a Europa en este momento? Europa me refiero a, digamos, la posibilidad que ha dado el viejo continente justamente de ser como, si se quiere, el mascarón de proa de la transición, ¿no? En un momento geopolítico muy complejo donde Estados Unidos apuesta justamente por otra vez el petróleo y el gas, donde China ha electrificado muchísimo. ¿Cómo ves ese tablero geopolítico respecto de la transición? Bueno, yo creo que hoy la gran oportunidad es de China, precisamente. O sea, porque China, entre China e India, son las que más han avanzado en esta transición, a pesar de que, bueno, China, por supuesto, sigue siendo el país más contaminante del mundo, ¿no? Europa está en un momento muy complejo, pero porque también creo que acá entra en juego algo que es lo que se está poniendo en duda con estos negacionismos políticos que existen, que tiene que ver con el multilateralismo, ¿no? Que tiene que ver con horadar ese mecanismo que encontraron las naciones para encontrarse a acordar políticas generales. Y bueno, entonces Trump dice, bueno, me voy del OMS, me voy del Acuerdo de París. Y en realidad lo que quieren es horadar ese multilateralismo, es decir, la ONU no sirve para nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que detrás de todo eso, lo que existe son intereses, porque vos finalmente te das cuenta que detrás de eso están los empresarios, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, Elon Musk, que es el empresario más poderoso del mundo, es asesor de Trump, ¿no? Y compra los medios, o sea, compra X, que era Twitter, Bezos compra el Washington Post. Entonces empiezan a dominar la agenda, digamos, empresarios al consumo, a mantener el statu quo de consumo y el modelo de consumo y producción que es el que nos trajo hasta acá. Y ese modelo de consumo y producción que nos trajo hasta acá está basado en la quema de combustibles fósiles, que es la quema de energía. Entonces, atrás de todo eso está
la energía, los intereses de las empresas energéticas y de los propios países, porque bueno, obviamente Estados Unidos genera su propia energía y puede autoabastecerse, ¿no? Hablábamos de Trump y recién veíamos un informe que justamente mencionaba, digo, por ahí es el ejemplo pequeño, ¿no? Pero bueno, es simbólico, icónico y gráfico respecto de esto, ¿no? De los sorbetes, por ejemplo, ¿no? Como plásticos de un solo uso. ¿Cómo cuánto inciden estos usos, digamos, quizás no del todo responsables que tenemos como consumidores? Entiendo que la política pública es lo que marca la agenda, pero digo, ¿cómo cuánto inciden los plásticos hoy en día? Bueno, ahí otra vez tenemos atrás a las mismas empresas, ¿no? Los plásticos son derivados de los hidrocarburos. O sea, los plásticos se fabrican a partir del petróleo, del crudo, ¿sí? Entonces, la primera cosa es el interés de esas empresas. La segunda cosa tiene que ver con el modelo de consumo que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos un modelo de consumo que es lo que tenemos que cambiar, digamos, pero para todo. O sea, si nosotros vamos a consumir, si hablamos de alimentos, vos decís 1/3 de los alimentos se tira. Si hablamos de plásticos de un solo uso, bueno, 400 millones de toneladas de plástico por año se desechan. Y solamente, por ejemplo, se recicla el 9% de esos plásticos. Nada. Encima, lo peor es que llegan al mar, llegan a la fauna marina. A nuestro propio cuerpo, ¿no? Y a nuestro propio cuerpo, nuestro propio cerebro. Ya hay incluso estudios que dicen que han encontrado microplásticos y restos de microplásticos en el cerebro humano. Entonces, la verdad es que para mí es como parte de un todo. Por supuesto, Trump, digamos, hace o toma esa medida como algo ejemplificador y claro del rumbo que quiere tomar, pero bueno, también existe un tratado que se llama el Tratado del Plástico, que es una reunión que va a continuar durante 2025, porque lo que se está tratando es de acordar entre 196 países, por supuesto Estados Unidos no quiere participar, de eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso. Entonces, de ese modo, o sea, los plásticos son necesarios para la vida, son necesarios para la medicina, es un gran invento porque además tiene un costo muy inferior. Ahora, la cuestión es cómo lo consumimos. Ese es el problema. Ver qué hacer con eso. Exactamente. Bueno, pero también tiene que ver con una reflexión de nuestra parte, ¿no? O sea, si nosotros estamos en la calle y tiramos el plástico en cualquier lugar, que sabemos que se va a ir por el desagüe, ese desagüe, no sé, en Buenos Aires va a la alcantarilla, de la alcantarilla va al desagüe, de ahí va al aliviador, de ahí va al Río de la Plata. O sea, o Riachuelo. Pareciera que no nos afecta, pero nos afecta constantemente. Absolutamente. Laura, muchísimas gracias. No, un gracias placer haber conversado con vos. Igualmente, gracias. Y gracias a ustedes también por quedarse a escuchar todos estos conceptos en Transición 2030. Nos vemos el próximo programa.